Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Bueno, tenemos con nosotros una tertulia de lujo. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Don John Mueller, ¿qué tal está usted? Buenos días, Luis, muy bien. Don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? Un placer, muy bien, estupendamente. Y hoy tenemos pues una cuarta tertuliana, vamos, un fichaje galáctico. Doña Esperanza Aguirre, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a usted por venir. Bueno, teníamos previsto que doña Esperanza viniera a las 9:30, pero ha dicho que ¿cómo que a las 9:30? Aquí hay que empezar a trabajar pronto, que, hombre, no está el país 9, como que para... en fin, son las 8 para Sí, nuestros señor. cuerpos. Esto es lo contrario, los políticos suelen hacernos esperar. Doña Esperanza Aguirre no sé muy bien qué es. Sí. Doña Esperanza Aguirre, ayer se cumplían 60 años de la Unión Europea y comentaba yo en Twitter que, bueno, que aunque cumplía 60, realmente parece que tiene 80 o 90 de lo decrépita que está. ¿Cómo ve usted el panorama europeo? Pues yo creo que lo que fue la Comunidad Económica Europea y antes la Comunidad del Carbón y del Acero era, al menos la Comunidad Económica Europea, era un acuerdo liberal para permitir la libre circulación de bienes, de personas y de capitales. Y eso, pues, se ha ido convirtiendo en una burocracia bruselense que hay muchos ciudadanos dentro de los países de la Unión que pensamos que no tiene control político y que, en fin, se ha demostrado con el Brexit por qué la Unión Europea no atendió ni una sola de las reivindicaciones que le pedía Cameron para no tener que convocar el referéndum. Pues porque están muy cómodamente instalados en sus, tengo que decirlo, privilegios. No digo mamandurrias porque luego... Me está usted haciendo un poco podemita. Bueno, doña no, Esperanza... yo no soy nada podemita, don Luis. Está usted mucho más cerca de los podemitas. Mire, en eso tiene toda la razón. ¿Ve? Bueno. Yo casi siempre estoy de acuerdo con don Luis, menos cuando se hizo del 15M. No, un momento. Yo sigo siendo del 15M. Quien ya no es del 15M es Podemos, pero eso es otra cuestión. Bueno. A lo mejor entendemos de manera diferente el 15M. Usted, doña Esperanza, cree, por tanto, que hace falta algún tipo de reconducción de lo que es la idea de la Unión Europea, en el sentido de... Pues de ir a los principios fundamentales, a la volver a una zona de libre comercio. Claro. Esto de la unión política, en la que yo tengo algunas reticencias, porque a mí me parece que son los Estados-nación los que protegen nuestras libertades y los que nos garantizan que, en fin, cuando un gobierno lo hace mal podamos elegir a otro, pues a mí no me parece que sea el objetivo de la Unión. El objetivo es favorecer una zona de libre comercio. ¿Quién va a salir perdiendo con el Brexit? ¿Reino Unido, Europa o nadie? Pues yo espero que nadie. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, no sé exactamente en qué términos lo va a plantear la primera ministra británica, no lo sé, pero me imagino que, bueno, lo hará en términos que favorezcan a su país, pero la Unión Europea pues también medirá o tratará de hacerlo en favor de los demás países. ¿Pero usted cree que se podrá llegar a alguna especie de acuerdo bilateral que, en fin, segura de que no varíe demasiado las cosas en cuanto a lo que se refiere a los aspectos económicos, ¿no? Hombre, tendrá que variar algunas cosas. Si ellos se quieren salir, pues no será solamente para librarse de la burocracia bruselense y de las normativas de la Unión, sino que, en fin, tendrán que renunciar también a las partes positivas. Una pregunta, doña Esperanza. Acabamos de vivir un atentado terrorista en Londres. La reacción de algunos de los partidos populistas en Europa, la reacción inmediata ha sido ligar ese atentado terrorista con las políticas de inmigración. Esa ha sido también la reacción de algún gobierno, como el gobierno polaco. Eso a pesar de que el terrorista de Londres era nacido en el Reino Unido, o sea, las políticas de inmigración no hubieran podido evitar ese atentado. Pero lo cierto es que existe ese debate en estos momentos en torno a las políticas de inmigración. ¿Cuál es la postura de Esperanza Aguirre en ese tema? Pues la mía es que yo estoy en contra de la inmigración ilegal.
estoy en contra. O sea, la inmigración tiene que ser legal. España ha sido un país de inmigrantes. Hemos estado 3 millones de españoles en Alemania. Antes de eso estuvimos en América. Pero siempre ha sido una inmigración legal. Lo que no es posible es que, en fin, las gentes que dicen que hay que ojalá salten todos la valla, como nuestra querida alcaldesa, porque son los más valientes, la valla de Melilla me refiero, o los que dicen que no están de acuerdo con las fronteras, no, es que yo francamente pienso que no sería posible asimilar en los países europeos, donde hay una serie de derechos y de deberes, a todos aquellos que van a adquirir esos derechos pero que no van a tener ninguno de los deberes. Hay una cosa que, todos nuestros oyentes entienden, que es que no hay nada más perverso que una ley que se hace para no ser cumplida. Es decir, no soy partidario de la emigración, soy partidario de la mayor libertad, de movimientos de las personas que no se van de un lado a otro para hacer cosas malas, sino para mejorar su condición. Pero no entiendo muy bien a las personas, no entiendo muy bien a los políticos que aprueban leyes. Es decir, yo entiendo que se cambie la ley, que se decida que vamos a quitar las fronteras. Pero que aprueben qué leyes, ¿a qué leyes se refiere? Que aprueben en qué condiciones se puede emigrar o no. Es decir, qué requisitos se tiene que cumplir. Pero lo increíble de nuestros políticos en este momento es que mantienen una serie de leyes cuyo incumplimiento propugnan. Entonces, claro, fomentar la inmigración ilegal pues supone fundamentalmente discriminar a quien cumple la ley. ¿Pero a qué se refiere usted? ¿A que una ley dice que el inmigrante ilegal hay que devolverlo a su país y eso no se cumple? Claro, efectivamente, que una ley dice precisamente qué es un inmigrante legal o ilegal, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuáles son las consecuencias, porque precisamente la inmigración ilegal, incluyendo los riesgos que conlleva la inmigración clandestina, es decir, el paso del estrecho, las 1000 penalidades, esto está fomentado si luego el premio a incumplir la ley es ser jaleado y ser, atendido por una administración. O sea, esto es muy grave, muy grave en perjuicio, fundamentalmente, yo creo, de los inmigrantes. Yo es que creo que hay ofertas de trabajo que deberían estar en nuestros consulados en los países que son emisores, pero yo no veo que eso funcione así. Porque hay mucha gente que piensa que esos trabajos que los españoles no quieren tampoco pueden ofrecerse a los ciudadanos de otros países. Pues, en fin, si no hay suficiente demanda en España, yo creo que tendrían que ser los consulados de esos países lo que lo ofrecieran a esos ciudadanos para que vinieran legalmente, como íbamos nosotros a Alemania. Doña Esperanza, ¿le puedo pedir que haga de futuróloga? ¿Qué va a pasar en Europa con el tema de los ascensos de los populismos? Y en concreto, ¿qué va a pasar dentro de escasas semanas en Francia? ¿Ganará Le Pen? ¿Ganará Macron? Pues no sé si usted me puede pedir que haga de futuróloga, usted me puede pedir lo que quiera, pero yo de futuróloga creo que tengo poco por venir. ¿Pero qué le dice su intuición política? A mí mi intuición política me dice que Marine Le Pen, que no es Jean-Marie Le Pen, sino que es una política, creo yo, que tiene bastantes condiciones para serlo, pues y que dice dos cosas con las que yo estoy de acuerdo, que la inmigración ilegal hay que evitar la inmigración ilegal y que las mezquitas que se dediquen a promover el odio y la doctrina, digamos, coránica que exige acabar con los que no son creyentes, pero tiene también otras cosas con las que yo no estoy en absoluto de acuerdo. Que le pasa como a Trump, que está en contra del comercio libre. Eso es muy grave, creo yo. Pero no he hecho un pronóstico. Pues a ver, yo tenía mucha ilusión por Fillon. Escribí un artículo porque me parecía que François Fillon era un liberal, en el fondo. Iba a recortar 500.000 millones de euros el gasto, iba a acabar con 200.000 funcionarios que no eran necesarios. En fin, su doctrina era liberal. Pero claro, una cosa que en Francia es legal y que hemos descubierto que hace todo el mundo, porque acaba de dimitir el ministro del Interior, que es contratar a familiares que no trabajan. Pero es que eso... como asesores.
Sí, bueno, pero este Ministerio de Interior ha contratado a sus niñas de 15 y 14 y decía que sí, que hacían un trabajo estupendo. Eran asesores precoces. Ya. Y los hijos de Fillon también. Ya, y cuando se le pidió saber qué habían hecho, dijo que eso lo evaluaba él. Claro, pero es que ¿por qué nadie dice que en Francia eso lo ha hecho todo el mundo? Si es que a mí me parece que, por suerte, y yo estoy encantada, algo de regeneración política está entrando no solo en España, en otros países de la Unión Europea. Y ya es hora de que a Fillon le digan, oiga, sí, será legal, pero como es impresentable, usted, en fin, sigue en la carrera presidencial. Pero la pregunta que usted me hace, don Luis, está en ¿qué van a hacer los votantes del Partido Republicano? ¿Van a votar a Marine Le Pen o van a votar a Macron? A mí Macron me gusta porque tiene algunas cosas de liberal, la verdad, pero algunas otras que no me gustan tanto. Entonces, a mí me hubiera gustado que Fillon no hubiera tenido esta tacha que se le achaca ahora. Permítame que hagamos una brevísima pausa publicitaria y le voy a preguntar por el personaje que más fascina a don John Mueller, después de Pablo Iglesias, que es Donald Trump. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas para el queratocono, trasplante de córnea y desprendimiento de retina. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448. Bueno, y vamos a ver con Jessica Sánchez qué novedades tenemos desde Naranjas Gourmet de Orihuela. Hola, Jessica. Hola, Luis. Pues hoy te cuento que Naranjas Gourmet de Orihuela te lleva hasta tu casa los maravillosos limones Berna recién recogidos del árbol. Cabe destacar que se trata de una de las principales variedades de limón europeo producido en España e Italia. Son limones grandes, de forma alargada y de color amarillo intenso, así que son ideales hasta para decorar. Pero lo mejor es su alto contenido en jugo, sin apenas semillas, y su nivel relativamente bajo de acidez. ¿Que prefieres naranjas? Pues también te puedes llevar las naranjas Nabel Lane Latte de Naranjas Gourmet de Orihuela. ¿Que eres más de pomelos? Pues los famosos Star Ruby con su tono rojizo. Y si eres como yo, que no puedes elegir, pues una caja mixta con un poco de todo. En Naranjas Gourmet de Orihuela te lo pone muy fácil. Solo tienes que llamar al 966-288-008, 966-288-008 o entrar en la web naranjasgourmetdeorihuela.es. Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008. ¿Sueñas con ser abogado y trabajar en una de las firmas más importantes del sector? El ISDE, líder en formación jurídica con un 98% de colocación de sus alumnos, imparte el doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional. Referenciado en el Financial Times como la segunda Law School a nivel mundial, los alumnos del ISDE tendrán prácticas en los mejores despachos desde el primer curso de carrera y estancias en las universidades de Columbia y Cambridge. Solicita información en el 911-265-180 o en admisiones@isdegrado.com. La doctora Iradier ha sido elegida por pacientes y colegas mejor oftalmólogo del año en Doctoralia. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, doña Esperanza, ¿comparte usted ese amor por Trump de don John Mueller o no? Que conste que estoy siendo irónico. Don John Mueller es muy crítico con Donald Trump. Yo soy muy crítica con Donald Trump, con esa parte de intervencionista y anti-libre comercio que tiene, pero reconozco que tiene algunas cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, que esté en contra de lo políticamente correcto. Yo toda mi vida he sido políticamente incorrecta y eso pues no me disgusta, al contrario. Que esté en contra de, en fin, de que la ideología la tengan que marcar los medios de comunicación. Pues no siempre los medios de comunicación tienen razón. Bueno, en el caso de Trump, más bien no tuvieron ninguna razón, ¿no? Porque pronosticaron todos que se daba la bofetada. Ya que decimos de las encuestas, claro, las encuestas dicen, ¿va usted a votar a este sinvergüenza? Claro, la gente dice, pues no. ¿A quién prefiere usted? No, pero fíjese, ¿al canalla de Trump o a esa gran mujer llamada Hillary Clinton? Exacto. O en Colombia, ¿está usted a favor de la guerra o de la paz? Pues claro, nadie se le ocurre contestar que está a favor de la guerra, pero no están a favor de una paz que consista en hacer a los terroristas prácticamente dueños de la justicia para el futuro. Hay muy pocos países donde se pueda preguntar a los ciudadanos, y yo creo que, por ejemplo, Suiza es uno de ellos, si prefiere aumentar el gasto público o recortarlo. Esa respuesta es igual de tramposa que la de Colombia. La pregunta igual de tramposa que la de Colombia. Pero los suizos, a la pregunta de ¿quiere usted que pongamos una renta básica de $2.500 por persona? Contestaron que no. ¿Qué otro país del mundo hubiera contestado que no a eso? Pues yo creo cuando el dinero público no es de nadie, dicen en España los ministros. Para no romperle el programa a don Luis, cuando estaba hablando de Macron, que le gustaban algunas cosas, otras no, la pregunta es, ¿Albert Rivera es liberal? Yo creo que no, pero vamos, lo acaba de demostrar. Llevaba en su programa electoral, siempre se ha dicho socialdemócrata, ahora ha cambiado de socialdemócrata a liberal. Llevaba en su programa electoral liberalizar los descargadores. El sector de la estiva. El régimen de estiva. Liberalizarlo. Se vota y vota que no. Pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Si lo lleva en su programa electoral y dice, no, es que no sabíamos que se iba a someter tan pronto a votación. Esto Dicen que no hay viento favorable para quien no sabe y además de eso, yo no he oído ni a don Albert Rivera, a quien admiro por otras razones, por lo que ha hecho en Cataluña, Albert Rivera creo que es encomiable, pero que no haya dicho nadie, ni él, ni ninguno de Ciudadanos en el Parlamento español, que el déficit no solamente se consigue rebajar subiendo los impuestos, que habrá que recortar algún gasto. ¿Ustedes han oído a don Albert Rivera decir que se recorta algún gasto que sea innecesario? O por lo menos que no sea imprescindible. Es que yo no lo he oído. Bueno, por cierto, a ningún parlamentario, tampoco a los de mi partido. Doña Esperanza, hemos visto hace poco unas imágenes en todos los medios de comunicación de cómo el Congreso del PP madrileño le daba a usted una ovación. Sí, que muy emocionante para mí, no me lo recuerde, porque yo lo que me ha hecho llorar una vez me vuelve a hacer llorar otra vez. Bueno, sonaba bastante despedida, lógicamente, la ovación. Bueno. Yo le quería preguntar a doña Esperanza Aguirre si sigue perteneciendo al PP. Pues sí, claro que sí. ¿Cómo no? Soy la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Pero a cuál PP pertenece? ¿Al que, según el Mundo de hoy, va a acercar a presos de ETA dentro de nada al País Vasco? A ver... ¿O al que acaba de rechazar en Baleares una moción por la libertad lingüística de los padres? Pues eso de rechazar la moción por la libertad lingüística a mí me tiene muy preocupada, porque yo creo que José Ramón Bauzá, que es el que ha conseguido la mayoría más impresionante en Baleares, a mí me gustaría que ganara ese congreso, pero si se ha derrotado esa enmienda, y a mí me consta que José Ramón lo que quiere es que se respete la libertad de los padres para elegir la lengua que todos los españoles tenemos que conocer como lengua de la enseñanza, que además él no puede decir como otros que lo dijeron y luego no lo cumplieron. José Ramón Bauzá lo cumplió, y cuando estuvo de presidente de Baleares lo hizo, y tuvo una contestación impresionante, porque el sector docente, tanto en Baleares como en Valencia, no ya es que sea nacionalista, isleño o nacionalista, no, es que son catalanistas.
son catalanistas. Y entonces, José Ramón tuvo muchísima contestación, pero logró implantar la libertad de elegir de los padres, y eso es algo fundamental en mi opinión. Lo corrijo, no se atrevió a implantar la libertad de elegir de los padres y por eso estamos como estamos. Bauzá lo que puso fue un trilingüismo obligatorio, que es distinto, es decir, en lugar de imponer una lengua imponemos las 3 a la vez, con lo cual dejó todo el aparato legislativo que luego permitió a los otros decir, nada, pues ahora 3 lenguas, nada, seguimos con una sola lengua que es el catalán. No se atrevió a implantar la libertad de elección y eso fue un grave error. Si el aparato legislativo ha cambiado eso, hubiera cambiado con mayor razón lo anterior. O sea, eso no le podemos achacar a José Ramón Bauzá. Quitarle a la gente una libertad que ya tiene es más difícil que decirle, en lugar de una te impongo 3 o 5. Bueno, no se crea usted, yo que he implantado bastantes libertades de elegir en Madrid, el colegio al que quieres llevar a tu hijo con independencia de donde vivas, el médico que quieres que te trate en lugar de ser un cliente cautivo de los especialistas o de los médicos, el hospital al que quieres ir, el horario comercial en el que quieres abrir. Pues no sabe usted la cantidad de rechazo y de resistencia que encuentra uno en el Parlamento de Madrid, en la Asamblea, pero es que lo decían con toda naturalidad, que no se puede dejar libertad de elegir. Es que eso yo lo he oído. Y yo, doña Esperanza, tengo la sensación de que en el Partido Popular hay un drama que si no fuera un título de Ricardo de la Cierva, pues podría valer, ¿no? El de la derecha sin remedio. Es decir, hay como 2 almas del Partido Popular. Una, pues podría encarnarla usted, José María Aznar, María San Gil, etcétera, donde ponen gran énfasis en principios, en valores, en ideas contundentes, defendidas con firmeza, y otra que, habiendo reconocido eso, tiran por la gestión y ya está. Es más, ahora consideran que eso es molesto, lo apartan y lo dejan como muy aguado. Y el problema del Partido Popular es que la mayoría del partido consiente que suceda eso, que se relegue ese Partido Popular auténtico por este Partido Popular postmoderno, al que le va muy bien, pese a que ha perdido 3 millones de votos en 4 años. 3 millones de votos, se dice pronto, ¿no? Y al que se pide desde fuera, y lo más grave, desde dentro, que abandone su esencia para poder seguir gobernando, ¿no? Entonces hay mucha gente que pide que Esperanza Aguirre esté en cabeza, José María Aznar, María San Gil. No se quieren ir a alternativas como Vox o como Ciudadanos porque creen que hay un gran partido que ha conseguido aglutinar a toda la derecha, desde la liberal a la democristiana, pasando por alguna socialdemócrata como la de Cera Villalobos, o Montoro. Montoro es socialista. Sí, Montoro presumió de... No, es que Montoro presumió de adelantar no al PSOE, a Izquierda Unida en su programa electoral. Por la izquierda. Yo he escrito sobre Montoro en Libertad Digital, como usted sabe lo que pienso de él. Lo que pasa es que me encantan los titulares. Recuérdenoslo, por favor. Los titulares de Esperanza Aguirre, me encantan. No, Montoro es socialista, yo también Bueno, él lo dice. Sí. Le quería preguntar precisamente eso, ¿qué hacer? Que diría el otro con este Partido Popular. Porque está en una situación muy complicada, en buena medida, porque él mismo se ha complicado la vida. Para avanzar Yo creo que lo que don Mario Noya le quiere preguntar es, ¿las siglas PP siguen significando Partido Popular o significan Partido Progre? A ver, yo estoy en política para dar el debate ideológico. Siempre lo he estado, desde que empecé hasta ahora, cuando me ofrecí al partido ante la presumible llegada de Podemos. El otro día, en la Fundación Villa Cisneros, que es una en la que colabora, en la que trabaja María San Gil, cuyo objetivo es que no queden impunes los crímenes etarras, que hasta 300 están todavía sin encontrar los culpables, organizó un acto en el cual intervino un historiador, Fernando García Cortázar. Bueno, pues Fernando dijo una frase, primero dijo dos frases yo me quedé con ellas porque estuvo muy bien. Una, que nos han impuesto la policía del pensamiento, pero esta la dejo ahora aparte. Y otra, que la derecha ideológicamente está de visita.
Y eso es lo que está ocurriendo. Creo yo que no hay nadie que dé el debate ideológico. Usted dice al revés, que lo que se dice es unámonos a los progres, cojamos el lenguaje. Y machaquemos a los nuestros, que es que ha sido lo grave. Es decir, la desarticulación del movimiento de víctimas del terrorismo y de las ideas de libertad y demás han venido del propio Partido Popular. La batalla que se daba desde Montoro la Comunidad de Madrid, precisamente por sus políticas fiscales, era una cosa alucinante. Sí, y el arriolismo, yo creo... No sé por qué usted. El arriolismo, Esperanza, yo creo que parte de la idea de que unas ideas de libertad individual nunca puedan ser mayoritarias en España. Entonces, de alguna manera, hay que adaptarse al mainstream, que debe ser algo así como lo colectivo y el bien común por encima del individual. Yo creo que eso es el arriolismo, en vez de la idea de decir a corto y sobre todo a largo plazo, lo que tenemos es que difundir los valores de la libertad y la eficacia y prosperidad que supone un mayor ámbito de libertad. Eso el arriolismo lo elimina como mera posibilidad. No, nosotros, si somos algo liberales, tenemos que disimularlo. Es algo así, ¿no? No lo sé lo que hace el arriolismo. Sí sé que él ha declarado que no era el asesor del Partido Popular, que él era el asesor del presidente. Y aparentemente, porque eso no lo ha declarado él, pero parece ser que dijo, después de las europeas del 14, que mira qué bien, porque estos chicos, primero dijo que eran unos frikis, pues bueno, seguramente tendremos un destrozo electoral en las autonómicas y municipales del 15, cosa que sucedió, pero luego nos va a venir fenomenal para las generales, porque la gente va a tener miedo. Una pregunta, doña Esperanza, ¿a usted qué le parece la ley de adoctrinamiento en ideología de género aprobada por Cifuentes? Yo estoy en contra de la ideología de género. No sé si la ley aprobada por Cifuentes, no tengo que reconocer que no la he estudiado en profundidad, pero a mí es que me parece muy mal que la ideología de género se haga obligatoria. Pero oiga, ¿por qué? Eso es lo que dijo García de Cortázar, la policía del pensamiento. Oiga, no, yo estoy en contra de la ideología de género. ¿Usted habría amenazado a los de Hazte Oír, como hizo Cristina Cifuentes, con enviarles la fiscalía por sacar el autobús diciendo que los niños tienen pene? No, pero esto no lo hizo Cristina Cifuentes, ¿no? Lo hizo la delegación del gobierno, lo mandó a la fiscalía, me parece. Cristina Cifuentes le dijo a la delegación del gobierno que tenía que hacerlo, y la delegación del gobierno, atendiendo a los informes del abogado del Estado, le dijo que cambiara algunas palabras, me parece. Creo que fue así. A mí, de todas maneras, bueno, hoy está el anuncio de Hazte Oír en los medios de comunicación y es un debate muy profundo, creo yo. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? Y dicen la incitación al odio. Pues no lo sé, porque, por ejemplo, odiar el delito, siempre se dijo, odia el delito, compadece al delincuente, ¿no? No sé, no creo que esté todo esto pensado en profundidad. No, y además, incluso ahí, yo ahí siempre tengo ¿cómo que no se puede odiar? Yo odio el nazismo y odio el comunismo. Claro. Y no compadezco al delincuente porque, quiero decir, el que asesina es el pistolero de ETA, que con esas ideas se dedica a aniquilar vidas. O sea, el manual del buen comunista no mata a un señor, y a ese señor lo último que siento por él es compasión. Podría hablar luego con Cristiano, saber cómo gestiona esto, pero yo no... Ver, nosotros tenemos un teniente alcalde del ayuntamiento que tiene en su despacho oficial la foto de Lenin, que ayer ha organizado un acto de homenaje a Fidel Castro. No sé si con dinero público o no, de homenaje a Fidel Castro, que está todos los días diciendo que en Venezuela es donde de verdad tienen libertades y que las libertades en España pues están igual hay que en más Venezuela. Igualdad en Venezuela, eso sin duda. Claro, es que ese es otro, el debate de la desigualdad, que a mí me pone de los nervios. O sea, la desigualdad no ha matado nunca a nadie, lo que mata es la pobreza, no la desigualdad. Y estamos todos... Sí, pero volviendo a lo de Hazte Oír, yo estoy sorprendido porque es un debate en el que difícilmente se puede abstraer uno
sobre si está de acuerdo o no con que los niños tengan pilila, con perdón, o las niñas tengan vulva, o otras cosas que pueden ser más discutibles. Yo creo que ese no es el debate es la libertad de expresión. El debate es que alguien pueda decir eso y pueda decir algunas otras cosas que para mí sí son auténticas barbaridades. Bueno, es verdad, vamos a ver, es un hecho cierto que hay personas que tienen un cuerpo de hombre y se sienten mujeres, y mujeres que lo pasan muy mal. Sí. Muy mal. Y que 88 casos por millón. Ya. Son muy pocos. En el caso de los hombres, y 33 casos por millón en el caso de las mujeres. Aunque sean pocos... de acuerdo, pero simplemente por dimensionar el asunto. Disléxicos, 150.000 casos por millón. Claro. Ya, y entonces dicen, el índice de suicidios en transexuales es muy alto. Pero claro, un niño al que le cortan sus partes y que, yo qué sé, o sea, ¿cómo no van a sufrir? Es tremendo. Una niña a la que le implanta, no lo sé, pero... Don Luis difundió hace poco pues unos estudios de la Sociedad Pediátrica Americana, quiero recordar, sobre los problemas de los tratamientos de transexualidad previos a la pubertad, del bloqueo de pubertad, etcétera. Es decir, es un debate que hay que tener mucho cuidado y ser muy prudente, pero no sé, hasta el otro día Fernando Savater, que no es precisamente sospechoso de ultra conservador, sin estar de acuerdo con las tesis o con los mensajes de Hazte Oír, se preguntaba dónde diablos está el delito de odio. Yo le hago una comparación, a la mesa, que esto es como los que, en fin, aquellas personas que dicen que como hay un 0,03% de personas a las que no llega pan, que no pueden comprar pan, pues hay que nacionalizar de todas las panaderías y acabar con la producción de pan. Quiero decir, es evidente, creo yo, que las personas nacen hombre y mujer y que hay personas que tienen problemas y que verdaderamente algunas disfobias o como se llame. Tengo la satisfacción de decir que cuando he sido presidenta de la Comunidad de Madrid he aceptado que la sanidad pública cambie esa operación a un adulto. Pero la propia ley me causa muchísima desazón el tema de los niños. Pero es que yo quiero ahora ser Margarita, ir al cuarto. Solo digo una cosa, una ley que dice que no existe, que el género, habla de género, yo hablo de sexo, se asigna al nacer en función de los cromosomas y luego ya se decide libremente, a mí me parece un error. O sea, eso de decir que es que cuando una persona nace se le asigna provisionalmente, y ya sé que hay discusiones sobre sexo y son 80 y género. Sí, claro. Permítanme que cerremos ese tema porque antes de cerrar estas discusiones sobre el PP en genérico, yo quería preguntarle a doña Esperanza, aprovechando su buen conocimiento de cómo marcha internamente el partido, ¿quién va ganando la pelea por el momento? ¿Doña Dolores de Cospedal o doña Soraya Sáez de Santamaría? Claro, usted me hace una pregunta trampa, que es que existe una pelea. Hombre, como me lo niegue, voy a desconfiar de mis fuentes. Bueno. En el partido, la que está más implantada es María Dolores de Cospedal. Doña Soraya no tiene implantación en el partido, tiene mucho poder en el gobierno y sobre todo en los medios de comunicación. Pues con eso me ha respondido. Hacemos una pausa publicitaria y me voy a las preguntas obligadas. A hablar del PP de Madrid, que ha estado en los medios últimamente, y hablar del Ayuntamiento de Madrid. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. En la antigua Artigi romana ya se conocían las maravillosas propiedades de las aguas medicinales de su balneario. Ese enclave histórico es la actual ciudad Alhama de Granada. El balneario de Alhama de Granada ya se prepara para abrir sus puertas como cada año, el próximo 11 de abril. Infórmese en el 958-350011 o en la web www.balnearioalhamadegranada.com. 958-350011 o en la web www.balnearioalhamadegranada.com. ¿Se ha preguntado por qué tantas empresas se anuncian año tras año en Sin Complejos? Porque la publicidad sin complejos funciona. Nuestra audiencia hace que la publicidad sin complejos sea rentable. Dale tú también una oportunidad a tu empresa y anúnciate. Sin Complejos. Para anunciarse en Sin Complejos, llámenos al 666 53 59
41 o escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es. Profesor Martín Vázquez, díganos, ¿por qué Revidox ADN es una innovación genética anti-envejecimiento? Revidox ADN es innovación porque consigue frenar el envejecimiento desde su origen, protegiendo y reparando el ADN celular, tal y como revelan los últimos descubrimientos en materia de anti-envejecimiento. Es decir, Revidox ADN impulsa la juventud desde lo más profundo de la célula. Ya lo saben, si quieren añadir más vida a sus años, Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma. Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008. Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio. Doña Esperanza Aguirre, la pregunta es obligada. Además, algunos oyentes pues nos han pedido que preguntáramos específicamente por eso, y no sería periodista si no le preguntara, dado que ha estado en los medios. ¿Había corrupción institucionalizada en el PP de Madrid o no? No, mire, en absoluto. Ayer el periódico El Mundo sacaba un titular de portada que era manifiestamente falso, porque hablaba de unas donaciones al PP en marzo del 2004, y en marzo del 2004, como todo el mundo sabe, y decía que blanqueaba el PP de Madrid. Lo que se estaban preparando eran las elecciones del 11M, elecciones generales, y los donativos fueron a los tesoreros nacionales. Entonces, que al ser el PP un partido único y tener sus cuentas presentadas al Tribunal de Cuentas en conjunto, diera al PP de Madrid, pero primero, yo no era presidenta del PP de Madrid y me la cargaban a mí. No lo era. Yo lo fui a finales de noviembre del 2004. Y luego no había elecciones autonómicas y municipales ni siquiera en el horizonte, acababan de ser en el 3. Hasta el año 2007 no se esperaban, por lo tanto, pues, en fin, yo agradezco a Urrizquieta que lo corrigiera, lo corrigió en la edición esto, pero también le pedí que vaya a todos los medios de comunicación que utilizaron esa información a desmentirlo. Entonces, respuesta. No había corrupción institucionalizada en el PP de Madrid. ¿Había gente en su gobierno, cerca de usted, metiendo la mano en la caja? A mí no me consta. Y no tengo por qué quitar la presunción de inocencia a nadie. A mí lo que me gustaría es que la justicia, la instrucción, sobre todo cuando hace instrucciones secretas, no filtre o no permita que se filtren las declaraciones de algunos testigos. O sea, si la instrucción, que tiene un límite de tiempo, además que se prorroga, y mientras tanto se va filtrando lo que se quiere. A mí eso no me parece correcto. Y no tengo por qué quitarle la presunción de inocencia a nadie. Si bien en el ático de unos suegros, de los suegros del señor Granados, ha aparecido un dinero que él tendrá que explicar de dónde procede. Usted, mientras tenía allí a los vicepresidentes Granados... No, Granados nunca fue vicepresidente, sí fue secretario general del partido, nombrado a propuesta mía. Mientras los tenía en su cercanía, usted en ningún momento supo de que ninguno estuviera haciendo ninguna actividad ilegal, ni detectó que hubieran cambiado de modo de vida o que se... En absoluto. El señor Granados era de Valdemoro. Antes de ser político había sido, ¿cómo se dice esto?, analista financiero en una empresa importante. Había ganado dinero, seguía viviendo en Valdemoro. Se habló de que se estaba construyendo una vivienda y le llamé a mi despacho porque salió en un periódico y me dijo que su mujer iba todas las semanas a visitar la obra y dijo, esto es porque mi mujer quiere comprar esta casa, pero no la voy a comprar. Era una casa feísima, por cierto. Y de ninguna manera. Entonces este señor seguía viviendo en Valdemoro y seguía teniendo a las hijas ahí, la madre. En fin, y una vez me invitó a la primera comunión de sus niñas y estaba una casa prefabricada de esas de madera en un solar en el centro de Valdemoro, 10 pisos, 8 pisos, tal, y me dijo, mira, mi padre fue alcalde de aquí y esto sigue siendo zona verde. Entonces, pues yo no tuve ni la menor sospecha. Pero es verdad que le cesé
en el año 2011, mucho antes de todo esto que sucede en el 2014. Le cesé de miembro del gobierno y de secretario general del partido. ¿Por qué? Pues porque perdí la confianza en él, pero por razones políticas, porque el señor Granados, y ustedes que le conocerían bien, pues tenía muchas relaciones con periodistas y bueno, pues mientras en el gobierno de la Comunidad de Madrid hacíamos grandes inversiones en un colegio nuevo cada día, 12 hospitales, 100 kilómetros de metro, y era muy fácil de anunciar ese tipo de cosas. Cuando llegó la crisis en el año 2008, pues teníamos muy pocas cosas que anunciar a la prensa, y una de las cosas que yo quería anunciar a bombo y platillo es que iba a suprimir los liberados sindicales que suplementaban a los que estábamos obligados por ley, y quería decir cuánto era, cuánto costaban, lo que estaba pagando el contribuyente, etcétera, etcétera. Y cuando lo voy a anunciar me lo encuentro en el periódico porque lo había filtrado el señor Granados. No le cesé inmediatamente porque había elecciones generales, esperé a que hubiera primero las autonómicas y lo saqué del gobierno y luego las generales, pero era una pérdida de confianza política. Jamás tuve yo la menor sospecha del señor Granados. Al contrario, él presumía de que tenía dinero que había ganado en la vida privada. Doña Esperanza, ¿cómo se ve usted a sí misma de portavoz en el ayuntamiento? ¿No se le queda pequeño ese cargo, teniendo en cuenta lo que usted ha sido anteriormente? Pero ¿cómo se me va a quedar pequeño ese cargo? Si lo más importante que hay en este momento en España es luchar contra el populismo, y el populismo está encarnado en este momento por Ahora Madrid, y a su frente tienen de buque insignia a Manuela Carmena, que va de buenísima. Y recomiendo un libro que se llama en español El sentimentalismo tóxico. La reseña de ese libro la hace Alicia Delibes, creo que está ya en Libertad Vamos Digital, a publicarla. la vas a publicar, a mí me la ha mandado, y lo que viene a decir es que en inglés ese libro se llama algo como Spoiled Children o algo así. Los niños malcriados, los niños de exceso de mimo, al final se rigen todo por el sentimentalismo, porque no les han educado bien, como educaron a sus padres y a sus abuelos. A mí con la trayectoria o con la posición de Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid me pasa una cosa curiosa, lo que ha dicho don Luis ahora. ¿No le queda pequeño? Somos un poco raritos a veces a la hora de exigir a los políticos. Cuando una personalidad como Esperanza Aguirre, que ha sido presidenta del Senado, presidenta de la Comunidad Autónoma, va al ayuntamiento, desciende. Cuando va al ayuntamiento y se queda, porque han ido al ayuntamiento muchos, pero han durado 5 minutos. Entonces, Fernando Morán, Trini, Sebastián, Miguel Sebastián, todos esos llegan, pierden y se van. ¿No? Eso es lo que digo, es decir, cuando queda, o sea, cuando se van decimos, ¿qué morro tienen? Se presentan, pierden y se van. Y cuando se quedan, qué pesados, no se van, pero no sabemos qué queremos pedir. Pero por otro lado, en el Ayuntamiento de Madrid hay una cosa... El Ayuntamiento de Madrid es apasionante. Que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Ayuntamiento de Madrid, como si se violaran constantemente los derechos humanos en el Ayuntamiento de Madrid, está a favor de Maduro, ha ido ayer a un homenaje a Fidel Castro y tiene a Lenin puesto ahí. O sea, si alguien tuviera puesto a Hitler, bueno, había una cosa, ¿qué haríamos? ¿Le mandaríamos no, será una incitación al odio, digo yo. Había una cosa más sangrante que fue Carlos Sánchez Mato, con una cinta del movimiento gay en su foto de perfil de Twitter, llorando la muerte de Fidel Castro, el que mandaba a los gays a curarse a campos de concentración. Que es como, pues yo decía que este era el negro del Ku Klux Klan. Tú lo sabrás, pero es que yo me enteré ayer que la tesis de Allende era sobre cómo curar a los homosexuales. En Libertad Digital publicamos un artículo de Juan Carlos Girauta. Era médico. Y Allende era médico. Sí, claro, como Mengele. Como ministro, no, y es que además fue ministro de Sanidad muy previamente, de muy joven. En el gobierno del Frente Popular. Es que también en Chile tuvimos Frente Popular como en España. Efectivamente, y de hecho él estaba basado en las leyes. Pero también con pucherazo, como en España, según sabemos ahora. Por el libro de Eugenesia de Suecia de los años 30, concretamente. O sea, claro, es que Allende era eso. Pero es que la época era también eso. Sí, o sea, yo llamo a no intentar consejos retrospectivos, pero la época era eso. Era esa. El antisemitismo que ha hecho este profesor que estudió tanto a Heidegger en Alemania. Bueno, no, pero es que ojo, no.
La época era esa, no vale decir eso. Yo no estoy de acuerdo en que la época era esa. Vamos a exterminar a los niños con Down, y dijeron los católicos, pues no. Sí, bueno, si no los exterminas. Exactamente, pero es que eso es distinto. La resistencia a la eugenesia, al racismo, al antisemitismo no fue generalizada, estuvo más focalizada por ejemplo, progreso. En el mundo católico, etcétera. Lo que hay que decir es que el antisemitismo y el racismo en general y cierto supremacismo no fueron exclusivos del nacionalsocialismo, sino que vivían en una cierta ola. De hecho, en algún futuro editorial de mi programa hablaré, por ejemplo, de algunos de los que financiaron al doctor Mengele en sus investigaciones. Por ejemplo, dinero americano, ¿no? Hay un libro extraordinario que se llama Liberal Fascism, creo que es, de Jonah Goldberg, donde te cuenta las raíces ideológicas. Jonathan Goldberg. Jonah, yo creo que es Jonah, el de la National Review. Sí, estoy confundiendo con Jonathan Goldhagen, el voluntario de Hitler. Este hablaba precisamente de la fascinación que ejerció el fascismo la fascinación que ejerció el fascismo en movimientos progresistas en Estados Unidos y en Europa. Porque para ellos, por ejemplo, Mussolini era la cuadratura del círculo, con capitalismo dirigido por el Estado. Lo que de todas maneras quería decir antes sobre el Ayuntamiento de Madrid es que hay ciertas razones para la esperanza de los que consideran que el PP está vaciado, ¿no? Quiero decir, hay una potencia intelectual en el Ayuntamiento de Madrid, Percival Mangalano, Alicia Delibes, hay gente que se trabaja. Esperanza, que hay ahí, Isabel Rosell, que lleva los temas de cultura. Que dan una batalla, Pedro Corral, hay gente que da una batalla muy fuerte. Claro. Y que dices que se puede hacer. Esa lista sí que la he hecho yo. Y entonces están todos ahí por razones de mérito ideológico. ¿Y cuánto tardarán en expulsarles, doña Esperanza? No tengo ni idea. Eso sí que no tengo ni idea. Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes a través de las redes? Pues, por ejemplo, dicen, doña Esperanza, una pregunta de Isabel Miracle. ¿Por qué no dejó el PP cuando soltaron a Bolinaga? Pues porque le dije al señor ministro del Interior entonces que soltar a Bolinaga era legal, pero no era, como decía él, obligatorio, que si no le hubieran acusado de prevaricación. No. Y a mí me parecía muy mal que soltaran a Bolinaga. Y además estaba en contra de la fiscal, etcétera, etcétera. Él decía que estaba terminal. Bueno, pues era una terminación. Oye, yo tengo cáncer, lo he tenido, que tardó 3 años en llegar. Sigue siendo una gran política Esperanza Aguirre porque no ha respondido a la pregunta, pero bien. No, pues ¿por qué no dejé el PP? Pues porque no, porque hay gente que toma unas decisiones que si son legales, si hubiera sido ilegal, por supuesto que no sé si hubiera dejado el PP, pero hubiera protestado. Entonces yo era presidenta de la Comunidad de Madrid y protesté. Bueno. Ante los medios de comunicación el 23 de agosto, no se me olvidará. Estaba en un acto con el ministro de Interior y con el entonces rey Juan Carlos. Bueno, que por cierto, qué ignominia que se filtren unas conversaciones grabadas por los servicios secretos 20 y tantos años después. ¿Y qué pasa? Que pueden filtrar también las conversaciones no que se refieren a intimidades, sino que se refieren a cuestiones de la seguridad de España. Pero qué vergüenza es esta. Es lo que revela que hasta al jefe del Estado le espíen las conversaciones privadas. Sí, bueno, las conversaciones privadas las cloacas del Estado a defender a España no se dedican, pero a espiar a los políticos españoles. Porque esas cosas, sí. Ese tipo de grabaciones, pues bueno, tendrán su morbo. Pero es que hay otras grabaciones que pueden tener consecuencias muy duras para la seguridad en España. Bueno, desafortunadamente doña Esperanza no se puede quedar más allá de las 10, entonces, pues agradeciéndole que haya estado aquí, le tengo que despedir. Nos vamos a pausa publicitaria y después boletín y ya rematamos la tertulia con estos contertulios a los que tampoco les he dejado hablar hoy y que están con hambre de balón. Gracias, doña Esperanza. Gracias a ustedes. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.